Bien, vamos a hablar de la anatomofisiología de la visión. Eh, no sin antes hacer un pequeño repaso. No lo han tomado hasta ahora en preguntas, ni de pasito ni de examen, pero es importante que sepan cómo se origina cada órgano. Entonces vamos a hablar un poco de la embriología del ojo. ¿Cómo es que se origina el ojo? Básicamente, vamos a partir de lo que ya conocemos, ¿sí? La formación del tubo neural con los dos neuroporos, ¿no? Neuroporo anterior y neuroporo posterior, ¿sí? Justamente a partir de este neuroporo anterior es que se van a formar las famosas plácodas del cristalino, ¿sí? Para esto, toda esa estructura que vemos acá se le conoce como vesícula óptica, que es el primordio o es el primer esbozo de la formación del ojo, ¿sí? Entonces, el primer esbozo, la primera formación que empieza a dar la idea de la formación del ojo es que se forme la vesícula óptica. ¿Dónde? En el neuroporo anterior, ¿sí? Aquí está justamente, ¿no? Y en la porción lateral es que se forma la placoda del cristalino. Esta placoda del cristalino va a representar un inicio de los campos oculares, a ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. Muy bien. Luego que se ha formado esto, van a haber inductores, es decir, sustancias que van a permitir genes principalmente, que van a inducir a que este tejido siga desarrollándose. Entonces va a estar el BSX2, ¿no? Que va a ser el inductor de la retina neural, el MICT, el OTX1, que van a formar el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, si ustedes se dan cuenta de la vesícula óptica, lo que se está formando principalmente va a ser la retina, ¿sí? Retina externa, inicialmente, que se le conoce el epitelio pigmentario, y la retina interna o nerviosa, que es la retina neural. Muy bien. Luego de la vesícula óptica, estos segmentos laterales empiezan a invaginarse, dando lugar a lo que se le conoce como la copa óptica. Voy a ir para que ustedes vayan viendo. Entonces se va dando formación a la copa óptica. Copa óptica y también la vesícula del cristalino. Entonces, esta copa óptica va a tener dos porciones. La porción interna, ¿sí? La porción interna, que va a dar paso a la retina neural, y la porción externa, que va a dar paso al epitelio pigmentario de la retina. Bien. Y luego, este segmento de acá, que va a dar paso más adelante a la formación del nervio óptico, etcétera, que inicialmente se le conoce como el surco óptico. Muy bien, sabiendo ello, esta cúpula óptica también va a empezar a formarse la irrigación del ojo. Inicialmente parte de la arteria hialoidea, ¿sí? La arteria hialoidea va a ser la arteria precursora a la arteria de la retina central y lateral, ¿sí? Esta arteria hialoidea va a permitir darle vascularización a los elementos en formación. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristalino, la córnea, el iris, todos los elementos que se van a formar del ojo, para que vayan alimentándose y vayan creciendo, necesitan irrigación arterial. Entonces esto lo da la arteria hialoidea. Bien, la arteria hialoidea. Que también se mantiene aquí, va a haber un espacio, como una invaginación aquí que se va a mantener y que se le va a conocer como la fisura coroidea. Muy bien. Con el pasar de las semanas, ¿no? A partir de la 10ª semana, esta arteria hialoidea que estamos viendo aquí va a estar dándole bastante vascularización a todos los elementos internos, desde el cuerpo vítreo, la escámara anterior, córnea, todo, ¿sí? Pero principalmente los elementos internos. A su vez, por la parte posterior se va a formar el plexo vascular de la capa coroidea, que son pequeñas capilares, vasos sanguíneos muy pequeños que van a finalmente corresponder o van a quedarse aquí, en esta zona de la capa coroidea, ¿sí? Más adelante van a usted darse cuenta que la capa coroidea es la capa de irrigación externa del ojo. Entonces, desde aquí empieza su formación. Internamente está la arteria hialoidea, pero esta arteria hialoidea luego va a empezar a degenerar para que se empiece a formar la arteria central de la retina y las arterias laterales de la retina, que van a ir hacia sus paredes. Vamos a ver, acá está mejor. Y aquí están, miren.
empieza a degenerar, ya solamente quedan algunos restos de la arteria hialoidea y finalmente solo queda la arteria central de la retina con eh, sus dos ramas que van a generar las ramas colaterales, también se le conoce de la retina, de la arteria de la retina. Y la vascularización externa que se va a dar justamente a nivel de la capa coroidea, ¿no? El plexo coroideo. Muy bien. Entonces, esto es como que lo más principal. No les hablo aún de la embriología de los demás órganos pequeños porque primero necesitan ubicarse en la anatomía. Entonces, vamos a ver un poco de la anatomía para que puedan expandirse más en la embriología. Este es otro esquema. Entonces, lo principal que le decía, ¿no? Allá. En ese paso, aquí, en este paso de la arteria, ¿no? Justamente se da la fisura coroidea. ¿Sí? La fisura coroidea finalmente va a ser el sitio de unión de todas las capas del ojo. Cuando se cierre bien esta fisura coroidea, significa que el ojo se ha formado correctamente. Si no ha habido un buen cierre de la fisura coroidea, si no se ha desarrollado y no se ha cerrado correctamente la fisura coroidea, acá estaba mejor, ¿no? Fisura coroidea. Si no se ha cerrado completamente, miren, ve, si queda así abierto, significa que no ha habido un completo cierre de las capas, tanto de la retina como de las capas internas del ojo. Entonces, es importante porque esta es una de las enfermedades principales de la embriología del ojo. Ya lo vamos a ver más adelante cómo se llama. Muy bien. Entonces, desarrollo de la fisura coroidea, de la arteria y vena hialoidea se convierte en arteria vena central y da origen a todo lo demás. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las capas que participan dentro de la embriología del ojo? El principal tejido de los tres tejidos embrionarios es el neuroectodermo, ¿sí? Del neuroectodermo van a desarrollarse gran cantidad de elementos del ojo importantes. Dentro de ellos el nervio óptico, el epitelio de la retina, iris y cuerpo ciliar. Para efectos de ahora que ustedes están estudiando sistema nervioso, lo que les interesa principalmente estudiar es retina y nervio óptico. Y igual les van a preguntar de repente los demás elementos, sí les van a preguntar, pero a efectos de sistema nervioso, lo que más les interesa aprender es esto, retina y nervio óptico. No pueden salir de este tema sin saber estas dos partes. Más adelante, en un futuro, cuando lleguen a cirugía 2 y vean oftalmología, ahí vamos a ver más cositas. Bien, entonces, ¿de dónde derivan estos dos principales elementos? Retina, iris, cuerpo ciliar, músculo del esfínter, dilatador de la pupila, cuerpo vítreo y nervio óptico, del neuroectodermo. Bien, específicamente, ¿de qué parte del neuroectodermo? De las células mesenquimales y también de las células mesenquimales, principalmente. No me acuerdo el nombre, pero principalmente. Ah, ya me acuerdo. De las células de la cresta neural, ¿sí? De las células de la cresta neural. De la célula de la cresta neural, que era de la separación del neuroectodermo, ¿recuerdan cuando se formaba el tubo neural? Y se separaban las células de la cresta neural. Pero justamente las células de la cresta neural también derivan muchos de estos elementos. Ahora, solamente del ectodermo van a derivar el cristalino y el epitelio anterior de la córnea, ¿sí? Eso ténganlo muy presente para preguntas de examen. ¿De dónde deriva el cristalino? ¿De dónde deriva el epitelio anterior de la córnea? Del ectodermo. También la conjuntiva y la glándula lacrimales. Y del mesodermo, la esclera, estroma de la córnea, células ciliares, iris, coroides, músculos, ¿sí? Plano muscular, músculos extrínsecos del ojo, párpados, que son más elementos externos y ciertamente algo estéticos del ojo, ¿no? En el caso de los párpados, son del mesodermo. Los músculos extrínsecos que permiten el movimiento hacia, eh, básicamente, el globo ocular, poder como hacer una tensión, ¿no? Hacia el lateral para poder moverlo. Entonces también derivan del mesodermo. Sabiendo esto, uche, se salió. Ya, bueno, ya les adelanté. Eh, la principal enfermedad que se da cuando no se da el correcto cierre de la fisura coroidea es esta, que se llama coloboma, ¿sí? ¿Qué es el coloboma? Lo que estamos viendo aquí. Un ojo normal tiene el iris, eh, la pupila, todos los elementos están cerrados, ¿cierto?
El iris que le da el color a los ojos, la pupila que la parte en negrito, ¿no? Que permite la entrada de la luz al ojo. Los dos elementos están bien cerrados, ¿no? Eso significa que ha habido un buen cierre de la fisura coroidea. Cuando no se ha cerrado correctamente, ocurre lo que estamos viendo aquí. Miren, ¿no? No ha habido un buen cierre, queda expuesto el tejido aquí, está como, ha habido un mal cierre, no se ha cerrado correctamente de la membrana del ojo. ¿Y qué síntomas, qué encuentran en los niñitos, principalmente bebitos, que nacen con esto? Ceguera, formación de cataratas prematura, glaucoma, que es cuando hay un exceso de la presión intraocular. Generalmente eso es en diabéticos, pero miren, imagínense, si no ha habido un buen cierre, no hay una buena contención del humor acuoso, por lo tanto se expande, ¿no? Y microftalmia, que los ojitos van a ser ojitos bien chiquitos, ¿sí? Síntomas del coloboma. Bien, de lo que hemos hablado anteriormente, vamos a responder algunas preguntas. Entonces, ¿cuál es la primera estructura ocular en formarse durante el desarrollo embrionario? De lo que estamos aquí, ¿cuál sería su respuesta, doctores? Por el chat pueden participar. Primera estructura ocular en formarse durante el desarrollo embrionario. Regreso al esquema para que puedan darse cuenta. De aquí nada más, en este esquema que es más amplio, ¿sí? Se da el cierre del tubo neural, aparece el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, ¿cierto? Y en el neuroporo anterior, ¿no? Que se va a dar paso a la formación del prosencéfalo, y justamente aquí donde se forma la vesícula óptica. Y como yo les comentaba, la vesícula óptica es el primer esbozo embriológico de la formación del ojo, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. Vesícula óptica. Segunda pregunta. ¿A partir de qué capa embrionaria se desarrolla la retina? ¿Cuál es su respuesta? Ya, esta sí, háganlo ustedes. ¿Cuál es la respuesta que ustedes considerarían aquí? ¿Doctores? ¿Doctoras? ¿Mesodermo, ectodermo superficie, neuroectodermo o endodermo? Perfecto, doctora Valeria. ¿Alguna otra respuesta? Bien, ¿alguna otra doctora que se anime? Es sencillo. La retina. Recuerden que la retina es el tejido nervioso del ojo. Por lo tanto, su origen va del neuroectodermo. Muy bien. ¿Qué estructura da origen al nervio óptico? Mira, a esta no sé si la expliqué muy bien, pero el origen, ¿sí? Donde va, donde va a dar pase a la formación del nervio óptico es a partir del surco óptico. Y está muy bien. Ese es el nervio óptico. Algo que ya me acerco a la parte anatómica es que esta zona, que es la papila del ojo, ¿no? Va a ser el sitio donde se van a reunir la vascularización, en este caso la arteria central de la retina, junto con el nervio, con la porción nerviosa. Entonces, el nervio óptico es uno de los nervios del cuerpo más vascularizados que existen. Creo que no existe nervio más vascularizado que el nervio óptico. Es completamente vascularizado. Entonces, como están tan juntos, ambos van a pasar su primordio o su primer inicio fue, no sé si está por acá, el surco óptico, ¿sí? El surco óptico. Muy bien. Entonces, aquí la respuesta sería surco óptico. ¿Cómo se denomina a la estructura que se pliega para formar la retina y el epitelio pigmentario? Esto sí lo he hablado. No, muchachos, recuerden. ¿Cuál es la estructura? Vamos a resaltar la estructura que se pliega para formar retina y epitelio pigmentario. Después de que se ha formado la vesícula óptica, ¿qué elemento continúa en formarse? Tiene una forma de copa.
Ya lo dije con eso todo. ¿Cuál sería su respuesta? Recuerden, ustedes cuando han ido a misa, no sé si alguna vez han ido a misa, han visto que el sacerdote de repente levanta algo así como una copa que tiene esta forma, ¿sí? Esa es la forma de un cáliz. La copa que hace el cura se llama cáliz, ¿sí? O copa. Entonces, la formación, en este caso, miren, ajá, ya lo respondieron por ahí una doctora. Miren, acá. Después de que se ha formado la vesícula óptica, o acá en esta imagen mejor, miren, después que se ha formado la vesícula óptica, justamente estos inductores van a hacer que el epitelio lateral se invagine para formar que la famosa copa óptica, o también llamada cáliz óptico. Y esta copa óptica va a dar paso a la formación, su tejido interno a la retina neural y el epitelio externo o tejido externo al epitelio pigmentario de la retina. ¿Sí? ¿Cuáles son sus inductores? BSX2 para la retina neural, MITF y el OETX1 para el epitelio pigmentario de la retina. ¿Sí? Que no se les olvide. Bien, entonces ahí la respuesta sería cáliz óptico, ¿no? Vamos a cambiar de color. Cáliz óptico. Y la quinta, ya sabemos, ¿no? Ya lo hemos explicado. Anormalidad congénita del ojo que se debe a un cierre incompleto de la fisura óptica, cólogo. ¿Sí? Cólogo. Muy bien, doctores. Hasta ahí espero que vaya quedando claro. Vamos a seguir avanzando. Histología del ojo. El ojo va a presentar tres capas, una capa externa, una capa media y una capa interna, ¿sí? La capa externa es una capa fibrosa, y eso sí ténganlo muy presente porque eso sí lo preguntan, ¿sí? La capa externa es una capa fibrosa. La capa media es vascular. También tiene otro nombre la capa media, se le conoce como uvea, ¿sí? Vascular, también conocida como uvea. Y la capa interna, que es una de tejido nervioso, que es la retina. Retina nerviosa, ¿no? Que va a tener dos partes, no fotosensible y fotosensible. Y el epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? ¿Quién corresponde a la capa media? Coroides, cuerpo ciliar y el iris. Ya vamos a hablar más adelante de cada uno de ellos. Y la externa, que va a ser la esclera, la córnea. Muy bien. Aquí, ya. Aquí voy a aprovechar a hablar un poquito de cada uno, ¿bien? Miren, dentro de la capa externa, ¿qué tenemos aquí? A la coroides, ¿cierto? La coroides es un elemento que lo que hace es sobre la cual van a ir los vasos sanguíneos. Sí, es un tejido muy vascularizado, tal y como lo dice acá. ¿Sí? Justamente el plexo coroideo que hablábamos en la embriología, todo ese conjunto de capilares, de vasos sanguíneos que le van a dar vascularización a todas las paredes externas del ojo, pasan por aquí, por la coroides. ¿Sí? Es una capa muy vascularizada. Esta coroides también va a unirse a los cuerpos ciliares. ¿Cuál es la función de estos cuerpos ciliares? Que son estos cuerpos que estamos viendo aquí. ¿Ven? Ven como una especie de tendones, ¿sí? Una especie de fibras que se encuentran adheridas a quién? Al cristalino, ¿sí? Cristalino que es el lente principal de nuestro, natural de nuestro ojo. Nosotros, para poder ver de cerca o ver de lejos, ese reflejo de acomodación del ojo, es decir, que podamos acentuar nuestra mirada y ver tan fijamente y ver desde lejos o ver de cerca, eh, esto lo hace el cristalino, es el lente natural. Cuando nosotros compramos lentes externos en la óptica, lo que hacen es una réplica de nuestro lente natural que es el cristalino, ¿sí? Entonces,
Ahora, para que tú puedas ver de cerca o tú puedas ver de lejos, así, no, ahorita sin entrar en detalles, lo que pasa es que este cristalino se anchea, o sea, se amplía o se adelgaza, ¿sí? O se hace muy delgado. Entonces, para que se vuelva ancho o para que se vuelva delgado, pero que se mantenga fijo en este lugar, es que existen estas fibras tendinosas, que quienes cuidan son los cuerpos ciliares, ¿sí? Cuerpos ciliares, que mantienen, van a ser un medio de fijación para que se dé reflejo de acomodación del cristalino. Muy bien. Luego, estos forman parte, y el iris, ¿no? El iris que es justamente el que le da el color a nuestros ojos. No sé si han visto a las personas que son, este, albinos, los albinos que a veces tienen sus ojos de diferentes colores. Albinos son la gente bien, bien blanca, ¿no? O otras personas, los gringos que a veces tienen ojos verdes, ojos azules. Nosotros que tenemos ojos negritos, ojos azabaches, ojos marrones. Ese color pigmentario justamente se encuentra aquí en la iris, ¿sí? Eso depende del iris de nuestro ojo. Luego está la pupila. Bueno, es, no lo toman aquí en cuenta, pero la pupila que va a estar aquí, ¿no? Entre el iris. Básicamente, por eso es que existen los músculos de la pupila, ¿no? Músculos de esfínter de la pupila, etcétera, porque esos son manejados por el iris, ¿sí? Músculo dilatador y músculo constrictor de la pupila. El músculo dilatador o músculo constrictor de la pupila justamente lo trabaja el iris, ¿sí? El iris es el que se encuentra rodeando la pupila. Ahora, frente a esta está la córnea, ¿sí? La córnea, que es esta capa así que está aquí como siendo eh, una protrusión, una eventración que le dicen en los libros, que le colocan como eventración, que se dice que ocupa un sexto del globo ocular, ¿sí? La sexta parte del globo ocular. Es una capa muy, muy ancha, como ustedes se están dando cuenta. Es una capa bastante ancha. ¿Cuál es la función de esta córnea? La de poder modular la entrada de luz hacia el ojo, ¿sí? Al igual que la pupila. La pupila se regula por esos músculos, esfínter y dilatador, pero antes de que se dé la modulación de la pupila para la entrada de la luz al ojo, lo hace la córnea. Y la córnea es como la capa de protección primera que tiene el ojo, la más anterior de todas. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí, bueno, hablamos un poco más de la retina. Hay un epitelio pigmentario y hay un epitelio nervioso, que en realidad este epitelio pigmentario forma parte de una de las capas de la retina, que es la capa más externa. Eso vamos a verlo más adelante. Y bueno, como hay un nervio, el nervio que hemos dicho que se une mucho a la arteria central de la retina, viaja junto a la arteria central de la retina, es un nervio que está cubierto de meninges, cubierto de meninges. Muy bien. Eso lo hemos hablado a grandes rasgos. Aquí he puesto un esquema donde de ahí regresamos a la anterior. Entonces, hemos dicho, ¿no? La córnea, la capa exterior transparente delantera del ojo, permite el paso de la luz, protege al iris y al cristalino. Aquí está bien, la córnea, ocupa la sexta parte del ojo. El iris, que es la que estructura que colorea al ojo, ¿sí? Que le da el color al ojo, controla la cantidad de luz que ingresa al ojo, abriendo y cerrando la pupila. O sea, controla los músculos esfínter y dilatador de la pupila. El cristalino, que es el lente, ¿sí? Estructura transparente que actúa como si fuera un lente biconvexo. Ya vamos a hablar más adelante de por qué se dice biconvexo. Funciones: se enfoca de forma correcta los objetos situados a diferentes distancias, mediante reflejo de acomodación. La retina, que contiene a las células especializadas fotorreceptoras, ¿no? Conos y bastones y otras células nerviosas. Envía información hacia el nervio óptico. Y mírenme, el nervio óptico y toda la vascularización que tiene. Y este elemento de abertura que permite conectar el nervio óptico con el globo ocular, este eh, punto de entrada, se le conoce como papila óptica, ¿sí? Papila óptica. O también algunos le llaman agujero ciego, ¿sí? Papila óptica. No, perdón. Ténganlo así, solo como papila óptica. Antes de, porque hay otro punto. Solo papila óptica. Ténganlo como papila óptica. Envía esa información al cerebro a través del nervio óptico. Y luego está el humor vítreo,
y el humor acuoso. Ya. Justamente el humor vítreo es aquel que va a estar aquí, en todo este gran compartimento. En todo este gran compartimento vamos a encontrar al humor vítreo, cuerpo vítreo. Y aquí en el compartimento, este es y el compartimento posterior, perdón, anterior. Este es el compartimento posterior, compartimento anterior. Que vamos a encontrar el humor acuoso, la cámara anterior. Y la esclerótica, que es toda esta capa, ¿no? Que nace aquí, ¿sí? Que nace aquí. Se dice que nace siguiendo la córnea, o sea, como como una continuación de la córnea. Membrana blanca, gruesa, resistente, fibrosa, ¿sí? Constituye la capa exterior del globo ocular y lo que hace es darle la forma al ojo. ¿Por qué es que tu ojo no se deforma y se aplana o se vuelve, o sea, como el líquido, que tiene bastante elemento líquido, no se aplana y mantiene su volumen, mantiene su forma? Gracias a esta capa, a la esclerótica. Si sufrieras un accidente de tránsito y se rompiera una parte del hueso de que cubre o que genera el la forma para el ojo, ¿no? Y dañar a la esclerótica, lamentablemente sí podría eh, volverse de manera amorfa este ojo, ¿no? Podría, si se daña la esclerótica es que pierde la protección del globo ocular. Entonces es importante la esclerótica. Da la forma al ojo, lo protege de laceraciones o traumatismos. Muy bien. Y a grandes rasgos, algo de histología, para no dejar pasar esta diapositiva, decíamos, ¿no? La túnica externa, que va a formarse por la esclerótica y la córnea en la parte anterior, y decíamos, ¿no? Que continúa la córnea, la esclerótica, o la esclera, también llamada esclera, la va a continuar, ¿sí? Es opaca, la esclerótica es opaca, su capa interna está revestida de lámina pigmentada, media vascular, los cerebros. La túnica media, cuál es la característica de la externa? Fibrosa. ¿Cuál es la característica de la media? Bastante vascularizada. ¿Y por qué bastante vascularizada? Por el plexo coroideo, ¿no? Todos los vasos sanguíneos capilares que van a estar justo en la coroides, ¿no? Que es esta capa amarillita que estamos viendo aquí, perdón, desde aquí. Bien. Aquí van a estar los cuerpos ciliares y esos fibrillas que yo les decía que conectaban con el cristalino se le conocen como procesos ciliares, ¿sí? Procesos ciliares. Todas las fibras que se van a conectar con el cristalino, que van a formar el ligamento suspensorio del cristalino, ¿sí? Muy bien. Y la túnica interna, que es básicamente la retina, ¿no? La porción pigmentaria y la porción nerviosa. Porción pigmentaria, ¿cuál es el principal pigmento que va a contener aquí? La melanina, ¿sí? La melanina. Bien, hasta ahora, doctora, ¿vamos bien? Algo repito, se va entendiendo. Me confirmo por el chat con un sí o un no. Vamos a ver que están ahí. Bien, vamos a avanzar entonces. Ya. Las tres cámaras del ojo. Las tres cámaras del ojo. Ya. La primera cámara es la cámara anterior. ¿Cuáles son los límites de esta cámara anterior? La córnea y la superficie anterior del iris, ¿sí? La superficie anterior del iris. Voy a acercar la imagen, ¿sí? Y miren acá, ¿no? Esta es la cámara anterior. ¿Cuál es su límite anterior? La córnea. ¿Cuál es su límite posterior? La porción anterior del iris. Luego está la cámara posterior, que va a estar por debajo de la iris. O sea, ¿cuál vendría a ser su división, su límite anterior? La capa posterior del iris hasta el cristalino. O sea, hasta el cristalino. Todo esto es la cámara posterior. Y todo esto es la cavidad vítrea o cavidad del humor vítreo, que es la cavidad más grande, el humor vítreo. Y el humor acuoso que suele estar aquí entre la cámara anterior y es el humor acuoso.
Entonces, ¿cuál representa el compartimento más grande del ojo? La cavidad o cuerpo vítreo. ¿Sí? La cavidad o cuerpo vítreo. Van a haber dos ejes que van a ir desde la porción más anterior a la región más posterior del ojo. El principal y vertical, que es el eje anatómico, ¿sí? Es el eje anatómico, o también llamado eje óptico. Conecta el polo más anterior del ojo con el polo más posterior del ojo. Es netamente vertical. Y luego va a haber un segundo eje que va a acompañar de manera oblicua, ¿sí? De manera oblicua, generando un ángulo, que siempre lo preguntan en los exámenes, un ángulo de aproximadamente 15 grados, ¿sí? De aproximadamente 15 grados, que va a ser el eje visual. ¿Por qué es que existe esto? Porque normalmente con el movimiento de los ojos, las ondas de luz que ingresan, ¿no? Generan una refracción por el cristalino. Entonces, al llegar a la capa posterior, no llegan directamente al polo posterior exactamente, sino que generan cierta curvatura y ese se le conoce como el eje visual. Y justamente nuestro cuerpo se adapta a las circunstancias, es que en esta zona, donde termina el eje visual, es que va a estar la zona de la fobia central. ¿Y qué es la fobia? Es el elemento anatómico del ojo donde va a estar la mayor cantidad de conos, ¿sí? La mayor cantidad de conos. Y los conos que me permitían la visión diurna, la visión en colores. Por lo tanto, esta zona es la zona de mayor eh, claridad o mayor, donde vas a poder apreciar con mayor detalle cada imagen, donde va a poder llegar mucho mejor la información, el eje visual, porque está contenida de gran cantidad de conos, ¿sí? Conos que solo se restringen o van a estar aquí en la fobia, en esta zona. Muy bien. Entonces, manejen esos dos datos importantes, el eje visual y el eje anatómico. Ahora, a partir de este eje visual es que van a aparecer dos partes, que así como lo dice acá. Divide el globo ocular en dos mitades, la mitad nasal y la mitad temporal. Es decir, si este, por ejemplo, si este fuera el ojo derecho, si este fuera el ojo derecho, la mitad nasal correspondería a toda esta parte de aquí. Toda esta parte correspondería a la mitad nasal, ¿no? Es la porción más medial que está, valga la redundancia, cerca a la nariz. Y esta de acá, del eje visual hacia el lado derecho, correspondería a la mitad temporal, ¿sí? A la mitad temporal. Y si fuera este el ojo izquierdo, esta parte de acá correspondería a la mitad nasal, que está cerca a la nariz, imagínenla, cerca a la nariz, y este de acá correspondería al eje temporal, ¿no? O mitad temporal, perdón, mitad temporal. Entonces, ténganlo presente. ¿Quién me dirige la mitad? Hacer la división, el eje visual, ¿sí? El eje visual. Bien, entonces, vamos a hablar un poco más de la retina. La retina va a tener dos componentes, central y periférico, dos partes en realidad, central y periférico. La retina central, ¿sí? La retina central, que va a estar compuesto básicamente por la fobia central, ¿sí? Que es una zona bastante rica en conos, ¿sí? Visión central. Y te ofrece esto, esta es la palabra, la agudeza visual, ¿sí? Hace que tu visión sea mucho más aguda, como que capte detalles más precisos de lo que estás mirando. Esto justo cuando los rayos llegan aquí. Los rayos que pasen, los rayos de luz que lleguen hasta la fobia, ¿no? Que carguen información de la imagen hacia la fobia, va a ser la zona de mayor agudeza visual. Bien. Ahora, ¿qué pasa si los rayos de luz no llegan a la fobia? Se van por acá, se van por acá. Ahí es donde ocurren los problemas de visión, la miopía, la hipermetropía, etcétera, porque no llegan a esta zona y por lo tanto no corresponde, no hay tanta agudeza visual. Todo lo que resta, todo lo posterior, todo lo que estás viendo aquí de verde, todo lo que resta, la porción central, todo esto de aquí, la retina periférica, ¿sí? La retina periférica, que dependiendo del eje visual,
va a haber retina periférica con campo nasal y con campo temporal, ¿sí? Y esta es más rica o va a contener mayor cantidad de bastones, visión periférica. Muy bien. Algo que sí te van a preguntar sí o sí en tus exámenes son, ¿cuáles son las capas que corresponden a la retina? Y son 10. Vamos a ir de la más anterior hacia la más posterior, ¿sí? Vamos a tener la membrana limitante interna, a las capas de fibras del nervio óptico, capa de células ganglionares, capa plexiforme interna, capa nuclear interna, capa plexiforme externa, capa nuclear externa, capa de células fotorreceptoras y capa pigmentaria que va a contener principalmente, con principal pigmento, a la melanina. ¿Qué hace la melanina? Impide la reflexión lumínica. O sea, es decir, atrapa al color, atrapa la visión a colores. Y aquí siempre los hacen por confundir, les ponen en los exámenes melatonina. No, la capa pigmentaria es melanina, ¿sí? Tengan mucho cuidado, melanina. Entonces, como estamos viendo aquí en las capas de la retina, ingresa a la dirección de la luz, ¿sí? Ingresa a la dirección de la luz y esta generalmente llega aquí, a la capa pigmentaria, ¿sí? O sea, avanza y de frente llega a la capa pigmentaria. De la capa pigmentaria, esta información visual va a ser retenida, lo retiene, la melanina lo retiene aquí, y esta información pasa hacia los conos y bastones. Los conos y bastones generan toda una malla, ¿no? Por la capa sináptica externa, que cada una tiene células importantes. Las células horizontales que van a llevar información de una célula a otra, ¿no? De manera horizontal. Luego están las células verticales, que son las bipolares, ¿no? Que van a llevar información hacia la región más posterior. Luego están las células amacrinas, que hacen casi la misma función que las células horizontales, interconectan de manera horizontal fibras nerviosas hasta llegar a la célula ganglionar. Y de célula ganglionar o ganglio, ¿sí? Es que finalmente sus haces de fibras de esa célula ganglionar van a formar los axones del nervio óptico. Y el nervio óptico lo que hace ya es llevar la información mediante la vía visual hacia el cerebro. Entonces, esa es la función que tiene la retina, ¿sí? Atrapar los haces de luz, ¿no? En la capa pigmentaria, reconocimiento por parte de los conos y bastones, células fotorreceptoras. Estos lo que van a hacer es convertir esta información de ondas lumínicas, lo convierten las células fotorreceptoras en energía eléctrica, en potencial de acción, que viaja por todos estos axones neuronales, ¿sí? Y aquí hay un componente, diferentes componentes de células neuronales que a veces les pregunto, ¿no? Pero tengan en cuenta eso, capa de la retina. ¿Cuáles son las principales patologías que se relacionan? Una de ellas, o una de las principales, es el desprendimiento de la retina. Sucede que, por diferentes motivos en realidad, a veces por enfermedad, por falta de proteínas, generalmente en la ancianidad, o también porque tenemos el mal gusto, el mal hábito, perdón, de nosotros refregarnos los ojos. A medida que nos refregamos los ojos, ¿no? Con nuestras manos, lo que hacemos es indirectamente desprender esta capa interna de la retina, desprenderla de la parte posterior o de las capas de soporte del ojo, ¿sí? Se desprende. Entonces, de lo que nosotros veíamos así, como una visión normal, empiezas a ver esto de aquí, como si hubiera un gran manchón negro que estuviera cubriendo tu visión periférica. Y van a formarse las famosas, eh, también le llaman como moscas visuales, ¿sí? Como que son estas manchitas negras que aparecen ahí, tienen su nombre exacto, no lo puse por acá, ¿ya? Pero se le conocen como unas, como si fueran unas mosquitas, ¿sí? Que están ahí interrumpiendo y no salen, o sea, se mantienen ahí. Entonces, esto es lo que suele ver una persona con desprendimiento de retina. Por eso, recomendación, no se froten los ojos o no se expongan a elementos que puedan generar daño ocular y puede haber desprendimiento de retina. Ya, aquí hemos visto, ¿no?
eh, justamente ingresa la luz, llega a la capa pigmental, todo lo que les he hablado, ¿no? Las células horizontales que generan la vía lateral y las células bipolares. ¿Por qué se dice bipolares? Porque tienen un polo que recibe acá y otro que genera, como si entregara la información, ¿no? Un lado recibe, el otro lado entrega. Células bipolares. En medio va a estar justamente el soma, ¿no? Un soma con dos prolongaciones, por eso es bipolar. Soma con dos prolongaciones y va a estar de manera vertical. Las zonas amacrinas y las ganglionares. De aquí sí tengan muy presente las capas, ¿sí? Por ejemplo, en esta capa, que son las capas la capa pigmentaria, luego está la capa de, de conos y bastones, ¿sí? De conos y bastones. Y vamos a hablar más adelante que estas células van a mantener una misma base. Si ustedes se dan cuenta, que los conos y los bastones tienen una misma base, ¿sí? Entonces la base o el soma de estas células especializadas van a estar dentro de la capa nuclear externa. Pero aquí, en este segmento de acá, corresponde la capa de los fotorreceptores. Y aquí es donde ya se generan los cambios, en la capa de los fotorreceptores. Unos van a tener la forma de cono y otros van a tener la forma de cilíndrica o de bastón, ¿sí? Están en lo presente. Luego esto se conecta con la capa plexiforme externa. ¿Qué células están aquí en la capa plexiforme externa? Las células horizontales. ¿Qué células están en la capa nuclear interna? Las células bipolares, ¿no? ¿Qué células están en la capa plexiforme interna? Las amacrinas. ¿Qué células están en la capa de células ganglionares? Netamente las células ganglionares, ¿sí? Y el estrato óptico, ¿no? Que es el más cercano a la salida de los nervios, que corresponde a la membrana limitante interna. Mácula, mácula lútea y fóvea. La mácula es el área de mayor concentración de conos y bastones. Miren, si ustedes nos damos cuenta aquí en la imagen, ¿sí? Aquí es donde termina el eje visual, ¿sí? Aquí está la fovea, que es la porción más central, y luego rodeando la fovea hay una segunda capa, que es la mácula, ¿sí? La mácula. Inclusive dentro de esta fovea hay una tercera capa, que es la fovea central, que es una capa aún más precisa. Pero principalmente tienen estas dos, mácula y fovea. Entonces, en la mácula va a ser la mayor concentración de ambos, conos y bastones, ¿sí? En la porción verde van a haber tanto conos como bastones, pero a medida que se agudiza la visión, a medida que llegas a la fobia, se restringe solamente, aquí van a encontrar solamente conos, ¿sí? Solo y únicamente conos. En la mácula sí pueden haber conos y bastones. Tiene más de una capa solar granulares, mayor concentración de pigmento santófilo. Este pigmento santófilo es el que le da el color amarillento, ¿sí? Es el que le da el color amarillento a la mácula, a la fobia. Pues otra forma llamada la mácula es mácula lútea, o ese color amarillo. Lúteo es amarillento. Bien. Y la fobia, o donde se pigmenta aún más, ¿sí? La fobia es una zona diminuta en el centro de la retina, un área total un poco mayor de 1 milímetro cuadrado. Se encuentra especialmente capacitada para la visión aguda y detallada. Dentro de ella decíamos, dentro de la fobia, inclusive hay otra que es la fobia central. Dentro de la fobia hay un elemento que es la fobia central. Y esta fobia central solo mide 0,3 milímetros de diámetro, es muy pequeñita, compuesta solamente y únicamente por conos casi en su integridad. ¿Está, no? Únicamente conos, conos y conos. Mientras que para acá ya hay bastones, en el resto de la mácula, perdón, hay bastones, etcétera. Pero aquí es únicamente conos. Bien, entonces, decíamos, esta zona de abertura entre el nervio óptico cuando ingresa al globo ocular se le conocía con el nombre de papila, ¿cierto? Papila óptica. El otro nombre, que bueno, yo me había tratado, pero sí, sí es cierto, se le conoce como punto ciego, ¿sí? Punto ciego, papila óptica. Ahí está.
Son los dos nombres como, con el que se le conoce. Bien. ¿Y cuáles son los grados? Los grados entre el eje visual y el eje del polo anterior o eje vertical, 15 grados, ¿sí? 15 grados, 15 grados. Entonces, por ejemplo, aquí te hacen la pregunta, ¿cuál de las siguientes características describe mejor el punto ciego del ojo? Está situado a 5 grados de posición lateral, falso. Es el punto de salida del nervio óptico, verdadero, pues, ¿no? Justamente es aquí donde ingresa, un punto de ingreso, un punto de salida. Es un punto de salida del nervio óptico. Ya, en alguna literatura le consideran entrada hacia el globo ocular, otros le consideran como de salida hacia el globo ocular. Varía, pero se mantiene el mismo concepto, ¿no? Punto de salida, punto de entrada, punto ciego. ¿Contiene solo bastones? Mentira, pues, ¿no? Visión monocromática, no. Es un sitio donde vamos a encontrar tanto, punto ciego, vamos a encontrar tanto conos como bastones, ¿sí? Va a haber mezcla de conos, tal como lo dice aquí. ¿Qué más? ¿No contiene vasos sanguíneos? Totalmente mentira, pues, ¿no? Justamente en esta zona es una zona bastante rica en vascularización. Entonces sí contiene vasos sanguíneos. Es la zona en que la aberración cromática y cristalina es máxima. Aberración cromática es que no se ven los colores. Aquí en esta zona es que no se van a ver colores, no, ¿no? Va a haber una mezcla, tanto de conos como bastones. Entonces sí hay precisión cromática. La respuesta aquí, clave. Y aquí te dan muchos más datos, ¿no? Que sí, pueden tenerlos en cuenta si les hacen las consultas. Generalmente existen entre 120 millones de bastones y 6 millones de conos. La proporción, como ustedes se dan cuenta, es de 126. Si ustedes lo dividen, sería de 20 a 1, ¿cierto? Por cada cono existen 20 bastones. A un cono es que existan 20 bastones, ¿no? De 120 millones, 6 millones, por cada 21. Ya. Arteria de la retina. La principal arteria de la retina, justamente, ¿quién es? Allá. ¿Cómo es que se origina? Miren, tenemos aquí, todo nace de la arteria carótida interna, ¿sí? De la arteria carótida interna. De esta arteria carótida interna van a salir diferentes ramas. Dentro de ellas vamos a encontrar la arteria lacrimal, ¿no? Que va a irrigar a las glándulas lacrimales, la arteria oftálmica, que es la principal, ¿sí? La arteria oftálmica. Y de la arteria oftálmica, de esta arteria oftálmica, una de sus ramas justamente es la arteria central de la retina, ¿sí? Una de las ramas es la arteria central de la retina. Bien. Otra de sus ramas, la arteria ciliar medial posterior, que como su nombre lo dice, va a dar irrigación a los cuerpos ciliares. ¿Y por dónde va a pasar? Por toda la esclera. No, perdón, por todo la coroides, mil disculpas, por el plexo coroideo, ¿sí? Va a dar pase a un montón de ramitas que van a ir por el plexo coroideo. Lo mismo por arriba. Otra de sus ramas de la arteria oftálmica van a dirigirse justamente al plexo o a la capa coroidea, que va a dar la vascularización externa del ojo. Y la vascularización interna del ojo lo da la arteria central de la retina, que se va a subdividir en ramitas tanto al campo nasal como al campo temporal. Y aquí estamos viendo mejor, miren, justamente el disco óptico, ¿no? Disco óptico o el papila óptica o también llamado agujero ciego, ¿no? Justamente aquí es donde ingresa el nervio óptico con la arteria central de la retina juntos, ¿no? Y la arteria central de la retina emite sus ramas a toda la arteria, a toda la retina periférica. Muy bien.
Un pequeño repaso antes de darnos un pequeño descanso para terminar la anatomía del ojo. Vamos a recordar. Entonces, teníamos en la porción más anterior la córnea, ¿sí? ¿Cuál es la función de la córnea? Ser la protección inicial del ojo frente a los rayos de luz, ¿no? Frente a los rayos lumínicos. Controlaban el paso de los haces de luz. Luego está la pupila, ¿no? Que es la porción más, como si fuera, algunos le llaman como si fuera un botón, ¿sí? Como si fuera un botón. Es la porción más negrita, la pupila. ¿Quién va a rodear a la pupila? ¿Quién va a rodear a la pupila? El iris, ¿cierto? El iris que está aquí rodeando la pupila. El iris. El iris, ¿cuál es la función? Principalmente el color de los ojos, ¿cierto? Y también, ¿cuál es la otra función? Controlar los músculos dilatador y esfínter de la pupila. Una de las funciones también de la pupila es controlar el paso de la luz hacia el ojo. Por eso es que cuando, ¿no han visto que cuando llegas donde el médico, a ver, te dice, abra los ojos y te pone una linterna, o él te abre los ojos y te pone una linterna y ves si es que tus pupilas se dilatan o se contraen? Justamente por esto. Bien, el cristalino que genera reflejo de acomodación del ojo, ya hemos dicho, para poder tener una visión de lejos, una visión de cerca. ¿Quién lo va a controlar? Esto van a ser justamente las fibras de músculo liso de los cuerpos, eh, se me fue el nombre, de los cuerpos ciliares, ¿sí? De los cuerpos ciliares, con sus respectivas prolongaciones ciliares. Bien, luego las capas más posteriores, ¿no? Que va a continuar justamente la córnea, la capa más externa, la esclerótica, que le da la forma y protección al ojo. Por debajo de la esclerótica, ¿quién está? La capa de la coroides, que no le he puesto acá. La coroides, que lo que va a hacer es darle vascularización a la porción externa del ojo. Por debajo de la coroides, la capa más interna, que es la retina, ¿no? Retina central y retina periférica. Retina central que va a contener a la mácula y la fobia, ¿no? La mácula, reunión de conos y bastones, pero la fobia precisamente es la zona de agudeza visual porque va a reconocer solamente, o van a encontrarse solamente conos, ¿sí? Y el nervio óptico, pues, ¿no? Donde su sitio de unión de entrada o salida hacia el ojo va a ser justamente la papila óptica o agujero óptico, como también le conocen, o punto ciego del ojo. Muy bien, entonces, eso es en resumen. Para continuar de fisiología de la visión, vamos a terminar con retina, ¿ya? Y luego un pequeño descanso. Llevamos, ¿qué hora son? Ya, terminamos con esto y damos un pequeño descanso. En la vía óptica, la primera neurona constituyen los conos y bastones que hemos dicho, ¿sí? O sea, ingresa aquí, lo atrapa la luz, pero ¿dónde se retiene la información? No sea la primera conexión sináptica, porque se reconoce que es una capa nerviosa, de conjunto nervioso, ¿sí? Es en los conos y bastones. Se dice que la capa pigmentaria no es netamente tejido nervioso, ¿no? A partir de los conos y bastones hacia abajo, sí es tejido nervioso. Por eso es que aquí, de los conos y bastones, comienza la primera neurona, la primera conexión sináptica. La segunda conexión sináptica lo hacen con las neuronas bipolares. Claro, ahí también van a trabajar en conjunto con las células horizontales, pero la principal para la vía visual, o sea, en el trabajo del envío de información, la principal conexión luego de los conos y bastones va a ser con las células bipolares. Luego la tercera, estas células bipolares van a entregar a las células ganglionares y estas células ganglionares van a formar los haces, ¿no? Las fibras del nervio óptico y el nervio óptico más adelante, ya dentro del cerebro, va a ser una penúltima, así como vimos en la vía somatosensorial que antes de llegar a la corteza estaba el tálamo, ya en este caso, antes de llegar a la corteza visual, pasa por el cuerpo geniculado lateral, del cual ya vamos a hablar más adelante. Terminamos aquí, conos y bastones. Esto lo vemos después del regreso. Miren, los conos y bastones. ¿Cuál es la diferencia? Los conos, visión a colores, ¿sí? Visión diurna. Se centran en la parte central de la retina, visión central, diámetro, porciones periféricas de la retina entre los 5 a 8 micrómetros. La fobia
son más delgados, los conos son mucho más delgados, 1,5 micrómetros. Y esto es lo que les preguntan mucho. ¿Cuál es la sustancia fotosensible que contienen los conos? Se le conocen los pigmentos del color, ¿sí? Los pigmentos del color. Vamos a hablar más adelante de los pigmentos del color, que son tres. Luego están los bastones, que permiten detectar la luz tenue, encargado básicamente de la visión en blanco y negro, y visión oscuridad o visión nocturna. Se encuentran fuera de la parte central de la retina, o sea, van a encontrar principalmente a nivel periférico, son más estrechos, son más largos, no siempre es así. Su diámetro tiene porciones periféricas de la retina, en las porciones periféricas de la retina, perdón, va a ser de 2 a 5 micrómetros. ¿Y cuál es la sustancia fotosensible de los bastones? Es la rodoxina. Entonces, para efectos de examen, sustancia fotosensible que contienen los conos, pigmentos del color. Sustancia fotosensible que contienen los bastones, la rodoxina, o también llamada púrpura visual. Y esta rodoxina o púrpura visual es la unión de dos elementos, la escotoxina y el pigmento retineno, o también llamado pigmento carotenoide retineno. Miren, carotenoide, carotenos, esa palabra de carotenos viene de una vitamina, ¿sí? ¿Qué vitamina es rica en carotenos? La vitamina A, ¿sí? La vitamina A es el precursor vitamínico de la formación de la rodoxina. Sin la vitamina A no se forma correctamente la rodoxina. Si hay un déficit de vitamina A, no se forma la rodoxina, no se forman los bastones, y si no se forman los bastones, no va a permitir una correcta visión. Entonces, más que nada, no va a permitir la correcta visión de noche. Por lo tanto, cuando hay déficit de vitamina A, se produce la famosa ceguera nocturna o xeroftalmia nocturna. Tiene esa palabra, ese sinónimo. Ceguera nocturna o xeroftalmia nocturna, o también llamada esperanopia, ¿sí? Esperanopia. Déficit de vitamina A. Pues es importante que coman su zanahoria de vez en cuando en las sopas, aunque no le gusten jugos, aunque sea en sopas. ¿Por qué? Porque sin vitamina A no se va a formar ¿qué? La rodoxina. Si no se forma la rodoxina, no va a haber pigmentos en los bastones. Y si no hay pigmentos en los bastones, simplemente no vas a captar la luz diurna, no vas a poder ver. De noche te puedes caer, etcétera. ¿Se entendió? Ahora, ¿cuál es la formación anatómica de los receptores, fotorreceptores? Decíamos, en la membrana limitante externa, ¿sí? ¿No? La membrana limitante externa tienen todos una misma base, ¿no? Así, el cuerpo sináptico y su núcleo. Pero ya en el estrato, en la capa de la retina que corresponde a la capa de los fotorreceptores, ahí cambian de forma. La misma base se mantiene, pero los bastones van a tener esta configuración como si fuera cilíndrica, mientras que los conos, como si fuera, valga su redundancia, la forma de un cono. ¿Sí? La membrana que va a recubrir a todo este segmento, a toda esta base, la membrana, en los bastones se hace de forma cilíndrica, no recubre de manera cilíndrica, mientras que la membrana que va a recubrir a los conos tiene esta forma, ¿no? Triangular, cónica. Ahora, como el cuerpo de este fotorreceptor, hay dos segmentos, el segmento interno y el segmento externo. El segmento interno es rico en mitocondrias, es la reserva energética de este fotorreceptor, ¿sí? Sin los mitocondrias de este segmento interno no funcionaría, pero eso es importante también. Segmento interno contiene la central energética o mitocondrias que generan el ATP. Y el segmento externo, que básicamente son estratos, ¿no? Que como si fueran unas escaleritas, estratos membranosos, que van a contener que la rodoxina, en el caso de los bastones, o pigmento de color, en el caso de los conos. Muy bien. Vamos a dar un pequeño descanso aquí, muchachos, para poder ir a tomar un poquito de agua. Son las 7:05. 7:10, regresamos para continuar. Ahora, ¿cómo es que se da la formación de la rodoxina? Es todo un proceso bioquímico, ¿sí? Entonces, la rodoxina, decíamos, ¿no? Que finalmente tiene un componente que es la vitamina A.
¿no? Pero la vitamina A también necesita energía lumínica, es decir, necesitamos rayos de luz del sol. Las vitaminas, inclusive la vitamina D, que es de la piel y el revestimiento óseo, eh, muchas de estas vitaminas se activan bajo la luz del sol, entonces es importante tener exposición solar. Ahora, ¿qué hace esto? Activa la vatorrodoxina, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, cada una tiene unos prefijos, porque esto es en picos, eh, no se me fue el nombre, ya. Pero allá, en picosegundos, es decir, en milisegundos. Pico vendría a ser 10 a la menos 12 segundos, o sea, 0.0000012 ceros segundos. Es muy, muy rápido. En picosegundos, la energía lumínica forma a la vatorrodoxina. La vatorrodoxina, nanosegundos, que 10 a la menos 9 forma la lumirrodoxina. La lumirrodoxina se forma en microsegundos, 10 a la menos 6 segundos, y luego da paso a la formación de metarrodoxina, que se forma en milisegundos. Metarrodoxina uno y metarrodoxina 2. De estas dos, la más importante que quiero que se vayan sabiendo es la metarrodoxina 2. Esta es la más importante que se debe formar. ¿Por qué? Porque la metarrodoxina 2 también se le conoce como rodoxina activada, ¿sí? Entonces, la rodoxina activada justamente es la que va a estimular los cambios eléctricos en los bastones. Tras ello, estos dos sectores ya transmiten la imagen visual hacia el sistema nervioso central bajo la forma de un potencial de acción en el nervio óptico. O sea, para que se dé la formación del potencial de acción en el nervio óptico, ¿qué necesito yo que se forme? La rodoxina activada, también llamada metarrodoxina 2. Bien, esta metarrodoxina 2 forma la escotoxina y la todotransretinal. De la escotoxina y la todotransretinal. La todotransretinal es la que va a conjugarse o va a ponerse en acción con la vitamina A, ¿no? Que va a formar la todotransretinol. Entonces, la suma de la escotoxina con la todotransretinal y todotransretinol, que es la vitamina A, ¿no? Que mediante una enzima que es la isomerasa, ¿sí? La isomerasa convierte ambas en 11-cis-retinal y 11-cis-retinol respectivamente. Entonces, la escotoxina con la 11-cis-retinal y 11-cis-retinol forma en minutos la rodoxina, ¿sí? Entonces, la rodoxina es la unión de ambos. Este 11-cis-retinal y 11-cis-retinol se le conoce como el pigmento retineno, ¿sí? Pigmento retineno, pigmento carotenoide retinal. Muy bien. También hay otros procesos bioquímicos que dependen del día y de la noche. ¿Cómo ha sido? Por ejemplo, ya en las células fotorreceptoras, para que se dé el proceso de transducción y se genere el potencial de acción, para que se genere el potencial de acción, ¿qué debe de existir? Abertura de canales de sodio. Principalmente estos canales de sodio se abren de noche, ¿sí? De noche, ¿por qué? Porque aumentan los niveles de GMP cíclico. Los niveles de GMP cíclico en la oscuridad suelen elevarse. Los canales, estamos hablando de los bastones, ¿sí? Estamos hablando de los bastones, por eso es que hablamos de oscuridad. Los bastones actúan de noche. De noche es que se abren los canales de sodio, se da el potencial de acción. ¿Por qué ocurre esto? Porque aumenta el GMP cíclico en los bastones. Entonces, si se abren los canales de sodio, eh, ingresa las vesículas de sodio, generan potencial de acción. Mientras que de noche suelen cerrarse. Perdón, de día, cuando hay luz, de día suelen cerrarse. Y hacen que estas células se hiperpolaricen. Hay bajo GMP cíclico. Bien. Antes de este paso, bueno, se da la bomba de sodio-potasio, que estamos viendo aquí. El potasio se filtra a través de la célula, a través de canales de potasio no activados. Hay una bomba de sodio-potasio, mantiene niveles constantes de sodio y potasio en el interior de la célula. Más que nada, esta bomba de sodio-potasio es para una regulación del medio interno. O sea, mantener en niveles adecuados tanto el sodio y el potasio intra y extracelular. Pero el componente principal del mecanismo es este. Bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La rodoxina, todo esto va a ocurrir aquí en el segmento externo, donde, ¿cuál es el componente del segmento externo? La rodoxina, ¿cierto?
Estamos extrapolando uno de esos eslabones. Entonces aquí la rodoxina actúa bajo la luz, genera la proteína G-transducina. La proteína G-transducina, decíamos, si es de noche, aumentan los niveles de GMP cíclico, ¿no? Por lo tanto, actúa el GMP-C fosfodiesterasa, GMP cíclico, 5 GMP cíclico, y lo que hace este GMP cíclico es abrir los canales del sol. Se activa, ingresa el sol. A este proceso, ¿cómo se le conoce? Fototransducción. Y los conos, ¿cómo funcionan los conos? Decíamos, hay tres pigmentos del color principalmente: el azul, verde y rojo, ¿sí? Azul, verde y rojo. Que si ustedes se dan cuenta, forman parte de los colores primarios: azul, verde, rojo. Azul, verde y rojo. Solo toman así, azul, verde y rojo. No estoy seguro si son de los colores primarios, porque el amarillo, si no me equivoco, forma parte de los colores. Ya bueno, eh, los, los, los pigmentos del color son tres: azul, verde y rojo, de los conos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos maneja una longitud de onda. Por ejemplo, la, el cono azul, su longitud de onda que puede asimilar va entre algo menos de 400 a algo más de 500 nanómetros. Los verdes pasan por encima de 400 hasta algo más de los 600, que en realidad no es tan importante porque mantienen casi la misma distancia los tres, ¿sí? Para que no se complique. Y bueno, la absorción de luz también es casi la misma en los tres. ¿Qué es lo importante aquí que quiero que se vayan sabiendo? La patología que ocurre cuando no funcionan estos conos o no absorben bien la luz, que se le conoce como el famoso daltonismo, una enfermedad genética, ¿no? Que ocurre principalmente en varones. Y para poder clínicamente diagnosticar a un daltónico, hacer la prueba con las cartas de Ichihara, que son estas que estamos viendo aquí. Hay dos tipos de carta de Ichihara. La que estamos viendo en la porción superior, si ustedes no fueran daltónicos, fueran personas normales, como nosotros lo somos, vamos a ver el número 74, ¿sí? Porque podemos diferenciar el color verde del color amarillo y del color rojo. Las personas daltónicas, sin embargo, no pueden diferenciar estos colores. Por lo tanto, ellos ven lo que se encuentra muy parecido a estos colores, o sea, el número 21, ¿no? Para el daltónico, lee color rojo-verde, lee el número 21, ¿sí? Mientras que si le pones esta cartilla, el daltónico no logra ver el número 4, solamente lee el número 2. Entonces, una persona con visión normal puede encontrar ambos números, pero el daltónico solamente ve el número 2, ¿sí? Entonces, esas son las famosas cartas de Ichihara, para poder diferenciar eh, la absorción de la luz de los conos, de los pigmentos de color de los conos. Entonces, recuerden eso. Bien, a ver un minuto. Ya, entonces, ahí decíamos, daltonismo se conoce como deficiencia de color. No puede distinguir entre ciertos colores. Con frecuencia no se distinguen verde de los rojos y a veces los azules. Generalmente, exclusivamente ocurre en varones, ¿sí? Y esto es impedimento, por ejemplo, para muchos que quieren volar un avión o quieren inscribirse a las Fuerzas Armadas, Fuerzas Aéreas, donde te evalúan todo, ¿no? O inclusive para poder manejar carro, para manejar algún vehículo, si no puedes diferenciar los colores del semáforo, pues eso es un impedimento grande del daltonismo. Bien, y eso es un ejemplo más de la capa de la retina, ¿no? Miren, a nivel de la fobia, ¿qué estamos viendo aquí? Básicamente conos, ¿cierto? A nivel de fobia, conos. Y a nivel, en todo lo que resta que vendría a ser la mácula que rodea la fobia, va a haber, van a ver ambos, ¿no? Conos y bastones. Conos y bastones. Entonces, ¿cómo es que ingresa la luz? Ingresa la luz
lo absorbe el pigmento retiniano, y finalmente la que hace la primera traducción, los fotorreceptores. A nivel de la fobia, principalmente los conos. Pasan en segundo lugar a la célula bipolar, a la célula ganglionar, y la célula ganglionar finalmente forma las fibras que van a formar el nervio óptico, ¿sí? Para que viajes por la vía visual. Y ahí están las arterias y venas que rodean al nervio óptico, por eso es una región muy vascularizada. De igual forma acá, ¿no? Miren, la fobia, la agudeza visual, principalmente conos, ¿cierto? Conos, conos, conos. En la región posterior, ¿no? De la mácula y el resto de la retina, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar bastones. Ya, para esto sí quiero que tengan mucha, mucha atención porque es la parte más compleja de este tema, ¿sí? Es la parte que a veces, inclusive, a veces es difícil poder dictarla porque es muy complejo de entender. Que vamos a hablar de propiedades de la luz. Son la reflexión y la refracción de la luz. Miren, dos conceptos importantes antes de empezar. ¿Qué es la reflexión y qué es la refracción de la luz? La reflexión de la luz, con X, reflexión, un reflejo de la luz, es que los rayos van a rebotar. Se llaman rayos reflejados, ¿sí? Por ejemplo, tú ves un espejo, ¿no? Y prendes una linterna frente al espejo o te colocas tú frente al espejo y lo que hacen esos rayos de luz es rebotar, rebotan, ¿sí? Entonces va a haber una luz reflejada y hacen esta forma, ¿no? Como un rebote. Y tú puedes observar la misma imagen o sea, tu misma imagen proyectada, rebotada, tú la observas, ¿sí? Hay un rebote de la luz. Pero en la refracción de la luz, que ya no ocurre en espejos, sino que ocurre principalmente en objetos de mayor grosor, como objetos más grandes, más pequeños, pero lo que van a hacer es deformar. Por ejemplo, en este vaso de agua, que hay otro medio, que es el medio líquido, también sucede en objetos de vidrio o en los lentes principalmente. Y esto es lo que quiero que se lleven a casa, la reflexión en los lentes, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, deforman, cambian la forma. Por ejemplo, aquí están haciendo que este se vea mucho más grande, ¿sí? Amplían la visión o el tamaño de este objeto al pasar por este medio, que es agua, ¿no? También sucede con vidrio, también sucede con plástico. Entonces, cuando hay una deformación del objeto, eso es refracción. Cuando se mantiene la misma forma, se aprecia al objeto y su color, es solo un reflejo. Eso ocurre en los espejos. Es una reflexión. ¿Se entendió ahí, doctoras? No sé si están. ¿Quién fue el que dio eh, las propiedades y las leyes de la luz? Fue Newton, ¿sí? Mediante su famoso prisma de Newton. Él colocó la luz blanca, colocó frente a un prisma y lo que hizo fue un rebote, pero en realidad se modificó esta luz. Se modificó y se reflejaron los componentes de esta luz, que fueron todo este espectro lumínico. Entonces, él fue uno de los principales científicos que habló de la reflexión de la luz, ¿sí? Ahora, ¿por qué es que empezaron a brotar diferentes colores distintos? Por el grado de refracción, es decir, el grado de inclinación del rayo de luz. O sea, él lo que hizo fue, frente a su ventana, en ese tiempo no existían grandes linternas o poderosas linternas, no. Puso en oscuridad todo su cuarto, abrió una de sus ventanas, ingresó la luz del sol con fuerza, proyectó su prisma y brotaron. Pero este prisma tenía esta forma, miren, ve, como que hay ciertas curvaturas angulares en cada parte, en cada lado del prisma, y eso genera un poder de refracción. Vamos a hablar de esto más adelante. Y este es el principio inicial de los lentes, el índice de refracción. ¿Ya? ¿Qué significa el índice de refracción? Se define la velocidad de la luz en el vacío dividido por la velocidad de la luz en el medio. Hay una fórmula para eso.
Este índice de refracción es el que usan los oculistas para poder medirte cuánto ves o cuánto colocarle de medición a tu lente. Entonces, usan esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que estudian ellos? Miren, vamos a ver acá. Este principio. Ingresa la luz, ingresa, y aquí está el material, que puede ser vidrio, agua, etcétera. Cada tipo de material da un poder o índice de refracción distinto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, desconozco cuál sea este material, pero sea el tipo que sea, va a ser un índice de refracción negativo o positivo. ¿Cuándo generas un índice de refracción negativo? Cuando se da como si fuera un rebote, ¿sí? Ingresa el haz de luz y genera como un rebote, pero genera un ángulo, un ángulo de inclinación. Si, mira, si todo esto fuera un eje vertical, es un ángulo bastante pequeño, ¿no? Menor a 90 grados, un ángulo agudo. Genera un ángulo agudo. Y el índice de refracción positivo, sin embargo, genera un ángulo, eh, ¿cuál fue el nombre? Ujú. Mayor a 90 grados, ¿no? Obtuso, si no me equivoco. Obtuso, ¿sí? Obtuso. Entonces, ese es el índice de refracción positivo. Bien. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque lo que buscas o lo que se va a generar, por ejemplo, en los lentes, de acuerdo a la posición, de acuerdo al ángulo que tiene, vamos a ver su índice de refracción. Por ejemplo, aquí miren, si este lente, si los rayos de luz chocan directamente con la porción más vertical del lente, ya no hay quiebre, ya no hay ángulo de refracción y los rayos de luz pasan directamente, ¿ve? Directamente, 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 directamente. Pero sin embargo, cuando hay un ángulo, que en este caso es un ángulo de aproximadamente 45 grados, ¿no? ¿Qué es lo que genera aquí? Un índice de refracción positivo, ¿sí? Debido a este ángulo de 45 grados, el índice de refracción es positivo, ¿sí? Ah, como estamos viendo acá. Entonces, eso se evalúa, eso es lo que se utiliza en los lentes. ¿Cuál es la velocidad con la que los rayos atraviesan un vidrio? Generalmente se estudia el vidrio porque es uno de los componentes, entre comillas, más usado anteriormente en los lentes y era el de mayor estudio. Ahora esos son más componentes, pero bueno, se usan para efecto de estudio de este tema, vidrio. 200.000 kilómetros por segundo. Y el índice de refracción varía, ¿no? Según los medios. Vidrio óptico es de 1,52, haciendo esta forma. Divides, ¿qué quiere decir en otras palabras? Divide la velocidad de la luz en el vacío, o sea, que es 300.000, velocidad de la luz en el vacío, 300.000, entre 2.000. Si lo divides, aproximadamente te arroja 1,5, 1,52. Por eso es que es esto. Sabiendo esto, vamos a ver que cada lente, el lente natural de nuestro cuerpo, que es el cristalino, tiene un índice de refracción de 1,4, ¿sí? Y los demás componentes también, 1,33, la córnea 1,38, 1, el aire, bueno, en el aire no pasa nada, el humor vitrio 1,34. Pero el que más me importa, porque tiene mayor índice de refracción, es decir, que va a permitir que justamente la luz que ingresa genere un arco, ¿no? Genere un cambio. Oh, perdón, claro, genero. Ah, ya. ¿Qué sucede aquí? Miren, disculpen, miren, ingresa la luz, pero justo en esta porción central de la retina, justo, perdón, porción central del cristalino, aquí en esta porción central del cristalino, ¿qué forma tiene? Hay muy poca curvatura, casi que no hay curvatura, hay muy poca curvatura. Y como hay muy poca curvatura, los rayos de luz pasan de frente. ¿Ve? Lo mismo va a suceder acá. Este rayo de luz pasa de frente. Pero a medida que estos rayos de luz vayan pasando por todo el resto del cristalino o del lente, bueno, en este caso el cristalino pasan por aquí, pero por el resto del lente van a empezar a formar curvatura. O sea, estos rayos de luz van a empezar a llegar
por todo el resto de la capa de la retina. Va a generar este índice de refracción. Entonces, por eso la importancia del cristalino, que tiene alto poder de refracción, suficiente poder de refracción para que estos rayos de luz puedan llegar hasta el nivel de la fobia o a nivel de la porción central de la retina. Esa es la importancia del cristalino, el ente natural del cuerpo. Cuando falla el cristalino, miopía, hipermetropía. Mm, Ahí estamos viendo la medida. ¿Cuánto es la medida del cristalino hasta la fobia? Aproximadamente 17 milímetros. Y su poder de refracción de 59 dioptrías. Ah, ya, la unidad del poder de refracción se le conoce como dioptrías, ¿sí? 59 dioptrías. Bien, entonces, para esto es que se crearon los tipos de lente convexo y lente cóncavo. Rápidamente, para no extenderme mucho. El lente convexo tiene esta forma, es decir, tiene dos angulaciones a ambos lados. ¿Qué es lo que hacen estas angulaciones? Que este haz de luz genera un índice de refracción, ¿no? Para poder llegar a dónde? A un punto focal. Igual aquí, en la parte más inferior, genera un índice de refracción que trata de llegar al punto focal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es el uso de estos lentes convexos? Buscar la forma de que estos rayos de luz se direccionen y conjugan en un punto focal. De los diferentes lados conjugan en un punto focal. Concentra los rayos de luz. Converge, convergencia, concentración de los rayos de luz. Mientras que el lente cóncavo es lo contrario, mira, tiene dos angulaciones, invaginaciones a ambos lados. El de acá tiene dos angulaciones hacia exterior, o sea, como si protruyera, ¿no? Tiene esta forma, pero aquí el cóncavo tiene dos angulaciones hacia inferior, o sea, hacia adentro, como si fuera una manzana mordida. Ya, entonces, esto genera el efecto contrario, hace que los rayos de luz se dispersen más bien, no lleguen al punto focal, sino se dispersen, ¿sí? Dispersen. Entonces genera el efecto de dispersión, mientras que el otro genera el efecto de convergencia. El cóncavo que estamos viendo aquí dispersa los rayos de luz. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuanto más se doblen los rayos, cuanto más se doblen los rayos, significa que va a haber mayor poder de refracción, ¿sí? Mayor doblez de los rayos, mayor doblez de los rayos para llegar a un punto focal o para dispersarse, para cualquiera de las dos opciones, es que hay mayor poder de refracción. Ahora, lo que tú buscas con los lentes que tú compras en el mercado, ¿no? Es generalmente por miopía, ¿sí? Por miopía principalmente. Es que todos estos rayos de luz conjueguen en un solo punto focal. Entonces, hay lentes que suelen ser más convexos, o sea, más abultados, más gruesos, más anchos. ¿Por qué? Porque necesita que haya mayor poder de refracción para que estos rayos de luz se doblen y lleguen al punto focal. No sé si me deja entender. Pero también existen los cóncavos, también se usan. Inclusive tus lentes, si tú te has dado cuenta, las personas que sufren de estigmatismo, y lo vamos a ver más adelante, manejan ambos tipos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tú quieres que... Lo voy a explicar mejor en una imagen, porque quiero ser un poco complicado. Pero ya, en esto, hasta este momento quiero que se queden con esto, ¿sí? Muy bien. Ya, ahora, para yo poder saber cuánto es el poder de refracción va a ser la división de una unidad entre la distancia del punto focal hasta el centro del lente, ¿sí? Es decir, esta distancia, desde el punto focal hasta el centro del lente, tú lo mides. Por ejemplo, en este caso, esta distancia, la distancia focal es de 20 centímetros, ¿sí? O 0,2 metros. Entonces, el poder de refracción, las dioptrías, va a ser la división uno entre esa distancia. O sea, 1 entre 0,2, 5 dioptrías. Pero como en este caso estos rayos se están doblando, se están doblando, se están doblando, significa que esto es positivo, ¿sí? Positivo. Pero si no se doblaran, si por el contrario se dispersaran, se dispersan, la distancia es negativa, menos 0,2 metros, ¿sí? La distancia es negativa. Entonces, el poder de refracción va a ser menor, menos 5 dioptrías. El lente cóncavo disminuye el poder de refracción
hago una corrección anterior, se había dicho que eran ambos, no. El cóncavo disminuye el poder de refracción, menos 5 dioptrías, y el convexo aumenta el poder de refracción, ¿sí? Entonces, si alguna vez les gusta oftalmología, quieren ser oftalmólogos más adelante en un futuro, hacer operaciones en los ojos, etcétera, no sé qué más. Entonces, aprendan mucho estos principios, les va a servir de mucho para poder diferenciar qué tipo de lente usar. Bien, y aquí está lo que les decía, ¿no? Miren, ve, aquí está el lente convexo. Cuanto más convexo, más ancho se haga, el poder de refracción va a aumentar. ¿Y qué significa que el poder de refracción aumente? Que estos rayos se doblen más. El poder de refracción implica que estos rayos se doblen más. Y si inicialmente llegaban a este punto focal, cuando este se anchea más el lente, se vuelve más grueso, miren, ve, el rayo se inclina más y por lo tanto el punto focal es mucho más, está mucho más adelante. Bueno, esta imagen no me ayuda mucho, pero está mucho más cerca del lente, ¿sí? Eso es mayor punto focal. Sin embargo, cuando este es más delgado, cuando el lente es mucho más delgado, el lente convexo es más delgado, miren la forma, es convexo, es más delgado, significa que va a haber menor poder de refracción, o sea, no se doblan tanto, más bien se anchean, se amplian, ¿no? Y el punto focal va a estar mucho más lejos, va a estar mucho más lejos. Entonces la forma, eh, si quieren esto, todo eso pueden leerlo en Guyton, pero lo habla de manera más compleja. Pero sería bueno para que puedan reforzar la teoría. Bien, entonces la dioptría se manifiesta de forma positiva en lentes convexos, sin embargo es negativa en lentes cóncavos. Cuando estos poseen la misma capacidad de dispersión que la de concentración de un convexo en un punto focal. Entonces, siempre usas tipo de lente de acuerdo a lo que quieres hacer. Si quieres concentrar los rayos de luz, lente convexo. Si quieres dispersar, lente cóncavo. Y aquí un pequeño ejercicio, ¿no? Mira, si hemos dicho, ¿no? Un metro, allá, un metro sobre un metro, eso es una medida normal de lente. La persona está viendo perfectamente, ¿no? Ya hemos dicho por qué sucede esto, que nosotros vemos a la inversa, nuestros ojos captan la imagen a la inversa es por este punto, por este poder de refracción, ¿sí? Pero nuestro cerebro es tan hábil que, si bien es cierto, la imagen esta sí llega al cerebro doblada, o sea, la retina lo capta inversa, pero nuestro cerebro, la parte cerebral visual es tan ágil que en menos de un segundo, milisegundos, invierte o corrige esta forma, lo invierte. Y tú ves normal, ¿no? Tal cual como estás ahí. Entonces eso ocurre. Aquí le decía, ¿no? Miren, por ejemplo, del punto focal son 0,5 metros. O sea, hay menor distancia, está muy cerca del punto focal este lente. ¿Y cuántas dioptrías tiene? Dos, porque tú inviertes uno entre 0,5 2. O sea, tiene amplio poder de refracción. Mira el angular, mira el ángulo, es muy pequeño. Sin embargo, cuando el ángulo es bastante largo, bla, bla, está más lejano, está mucho más lejano del lente, el punto focal, y por lo tanto 2 metros. ¿Qué implica esto? Si tú lo divides uno entre 2, 0,5, o sea, menor capacidad de refracción, menor dioptría. ¿Se entendió? Bien, espero que sí. Entonces recuerden esta fórmula, ¿no? El número de dioptrías, uno entre la distancia focal. Ya, esto es lo mismo, sino que número de dioptrías por cada elemento del ojo. Eso sí tenganlo presente porque se lo preguntan, ¿sí? A veces lo preguntan en los exámenes. ¿Cuál es el índice de refracción del cristalino? Ese les han visto que les ponen. ¿Cuál es el índice de refracción del humor acuoso? Entonces, grado. Sí lo preguntan. Este es el reflejo de acomodación del cristalino. Entonces, ¿qué sucede de manera natural en nuestro cuerpo? Cuando tú quieres ver de cerca, cuando tú quieres ver de cerca, visión cercana, aquí va a suceder algo inverso. Esto, yo por eso pongo el ejemplo que el cristalino, hagan la idea que fuera un globo, ¿sí? Como si fuera un globo. Entonces, cuando este globo tú lo inflas, ¿no? Entonces, hace que estos, o sea,
los músculos tensores del músculo ciliar o sea, el músculo ciliar, si bien es cierto, aquí se tensa, pero sus procesos ciliares, que se le conocen estas fibras, como que se relajaran, los ligamentos se aflojan. Ahí está. El músculo ciliar se contrae, pero los ligamentos se aflojan. Entonces, al aflojarse, hace que este globo como que se inflara, se mantenga el cristalino redondeado. Pero cuando tú quieres tensarlo, los ligamentos tiran de ambos lados y el músculo ciliar se relaja. Se relaja para mantener aquí los ligamentos tensados. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando está muy ancho el cristalino, ¿qué significa? Que va a haber mayor poder de refracción. Entonces, ¿qué significa cuando hay mayor poder de refracción? El punto focal está más cerca o más lejos del cristalino. Está más cerca, ¿sí o no? El punto focal tiene que estar más cerca del cristalino. Por lo tanto, ¿qué te permite? Visión cercana. Pero si tú quieres ver algo que esté más lejos, la distancia focal es más lejana, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Que va a haber menor poder de refracción. Y como hay menor poder de refracción, el cristalino está aplanado. Bien, ese es el reflejo de acomodación natural del cristalino que ocurre en nuestro cuerpo para poder ver de lejos o de cerca. Bueno, aquí hay algunas enfermedades como la presbicia. La presbicia es la enfermedad donde ya se pierde este principio de acomodación del cristalino. Mayormente personas ancianas. El cristalino crece, se engruesa. O sea, el cristalino que es una capa bastante flexible, que hemos visto, ¿no? Que se amplía o se angosta. Entonces, en este caso, pues, cuando hay mayor edad, suele estar, se engruesa más, ¿no? Crece y se engruesa. Disminuye el poder de refracción, menor dioptrías. En los niños disminuyen las dioptrías. Vaya, ¿por qué es que en los niños disminuyen las dioptrías? Alguna vez se han preguntado ese dato curioso. Porque en los niños el globo ocular suele ser más pequeño, pues, ¿no? Entonces, como que el punto focal no se ajusta a un ojo adulto. Por eso suelen presentar mayor cantidad de dioptrías. 14 dioptrías. En el caso de los, inclusive el niño se dice que tiene hipermetropía. Es normal en el niño que tenga hipermetropía. Vamos a hablar más adelante que la hipermetropía. Mientras que en los adultos hay menor cantidad de dioptrías hasta llegar a la presbicia, ¿no? Que ya no pueden enfocar bien mirada de cerca de lejos. Dos dioptrías o cero dioptrías. En el caso de 70 años hacia adelante ya ni siquiera pueden ajustar bien la mirada. Bien. ¿Y qué usan? Gafas, ¿no? Lentes bifocales. Y aquí está lo que le comentaba. Ya, con eso creo que vamos a terminar. Con eso vamos a terminar. Ya, mira. Entonces, defecto de la refracción. Cuando una persona ve de manera normal, se le conoce como emetropía o eumetropía, lo mismo. Emetropía o metropía. Es decir, los rayos de luz, cuando pasan por el cristalino, por el principio de acomodación, ¿no? Que tu mismo cristalino funciona bien, entonces hace que el índice de refracción llegue justo y exactamente a nivel de la fobia, a nivel de la retina. Sin embargo, en la miopía, ¿qué sucede? El punto focal se pierde, no llega a la retina, sino que se queda aquí atrapado en el humor vítreo, ¿sí? No llega a la retina. Por lo tanto, tú tienes que esforzarte, acercarte lo máximo posible, ¿sí? Perdón, en la miopía es dificultad para ver objetos lejanos, claro. O sea, tú no puedes ver de lejos, tienes que acercarte el máximo posible, acercarte a la pizarra, ajustar la distancia focal para que recién el índice de refracción haga que estos rayos se ajusten, lleguen como sea, lleguen aquí a la fobia. Pero hay dificultad para poder ver de lejos, tienes que acercarte. Eso se usa en la miopía, que en una posición, la misma posición de la persona que está aquí, una persona normal, tus rayos de luz no llegan a la retina. Entonces necesitas lentes que permitan ampliar con mayor poder de refracción, que permitan doblar o que permitan, en este caso serían lentes que permitan dispersar, al contrario, ¿no? Que permitan dispersar, o sea, que permitan hacer que esto se amplíe, que se amplíe el ángulo, ¿no? Que se amplíe para poder llegar hasta este punto. O sea, ¿qué lentes serían? Lentes convexos, ¿no? Perdón, cóncavos, disculpen, lentes cóncavos que amplían el ángulo para poder llegar hasta la retina.
Mientras que en la hipermetropía no, en la hipermetropía es que tú no puedes ver bien de cerca, o sea, te dan un periódico o un libro con letras pequeñitas, y una persona normal lo lee normal, pero tú de cerca no puedes ver bien. ¿Por qué sucede? Porque el punto focal está fuera de la retina. Significa que hay mucho ángulo aquí, casi que ni siquiera se dobla. Entonces tú necesitas un lente mucho más gruesito, ¿no? Un lente convexo, para poder alinear y llegar que este punto focal llegue aquí, a la retina, ¿sí? Entonces, aquí lo que haces es converger. Acá haces dispersión, dispersas y aquí converges. Y aquí converges. ¿Y qué sucede en las personas que son daltónicas? No que hablo daltónicas, en las personas que son buen nombre. Astigmatismo. Las personas con astigmatismo. Me da el sueño un poco. Ya, el astigmatismo, ¿qué sucede? Van a haber dos planos. Recuerden que el globo ocular es de manera 3D, es un globo, es una pelota, es un baloncito pequeñito. Entonces, simplemente van a haber dos ejes, un eje antero-posterior y un eje lateral, ¿no? Lateral, lateral. Entonces, se dice que este plano, que es el plano BD, va a tener mayor poder dioptrópico y el plano AC tiene menor poder dioptrópico. Esto sucede en el astigmatismo. Lo ideal es que ambos, en una persona normal que no tiene astigmatismo, ambos ejes tienen el mismo poder dioptrópico. Como tienen el mismo poder dioptrópico, ambos ejes, su índice de refracción conjugan en un solo mismo punto. Pero en la persona con astigmatismo no ocurre eso. Un eje coloca aquí su punto focal y el otro eje lo hace por acá, ¿eh? No convergen, están separados. Eso es astigmatismo. Y por eso es que ves las imágenes, las ves, pero con cierto, como si fueran medias borrosas, medias, así como aquí creo que se ve mejor. Así mismo, astigmatismo. No ve los detalles, ves como si tuviera medio borroso. Dificultad para ver detalles sutiles, tanto de cerca como de lejos, ¿sí? O sea, de cerca o de lejos ves así como medio borrosito. Eso es astigmatismo. La hipermetropía, decíamos, ¿no? Objetos lejanos, se ven claramente los lejanos, pero de cerca ves borroso, ¿no? Mira, aquí está este árbol, está bien cerca a ti. El de atrás lo ves chévere, pero acá lo ves borroso. Esa es hipermetropía. Y en la miopía es cuando tú quieres ver de lejos. Lo de lejos se ve borroso, y lo de cerca se ve claro. Y de acuerdo a eso, es que va cada lente de corrección. Entonces, en la miopía, lente cóncavo, recuerda que en la miopía, ¿tú qué quieres? Es, a ver, hipermetropía, lente convexo. Ya, está bien, pues, ¿no? Está bien lo que he explicado. Entonces, miren, en la miopía, lo que buscas ¿qué es? Buscar que estos rayos puedan llegar lo máximo posible, puedan aumentar puedan aumentar su ángulo para que puedan llegar hasta aquí, para que puedan llegar hasta aquí, hasta la retina. Entonces, para aumentar ese ángulo, ¿qué lentes usas? Dispersión, pues, ¿no? Lente cóncavo. Pero en la hipermetropía, usa lente convexo, porque ¿qué es lo que buscas? Que ya no esté tan lejano, sino retraerlo, converger, ¿no? Buscar que caiga aquí. Entonces, usa lentes convexos, ¿no? Aquí está de manera gráfica lo que le explicaba de manera oral anteriormente, ¿sí? Eso es la corrección. Pero para el astigmatismo lo que buscas es corregir ambas cosas. Por lo tanto, usas un lente eh, que va a ser híbrido, o sea, que va a usar ambos. Un lente que también se le conoce con el nombre de lente cilíndrico, que es cóncavo y a la vez convexo, ¿sí? Muy bien. Otras enfermedades de los ojos, cataratas, opacidad del cristalino, queratocono, forma extraña de la córnea que sobresale mucho en la... Vean imagen del queratocono, son bastante interesantes, ¿no? Se forma como si fuera un cono, un piquito de la córnea, como si fuera un pico, triángulo. Y pues para eso necesita lente de contactos para poder corregir ese problema. Y aquí está la forma en que vemos nosotros, ¿no? Si bien es cierto, por este índice de refracción del cristalino,
por este índice refractario cristalino hace que la imagen se doble, pero cuando viaja rápidamente por la vía visual, es que llega hacia el cerebro y el cerebro automáticamente lo convierte en una imagen tal y como la vemos, como deberíamos ver, ¿no? Es una cuestión de milisegundos. El cerebro es asombroso. Entonces hace este cambio. Ah, vamos a terminar la idea aquí. La vía visual, luego que viajó por el tracto, por el nervio óptico, llegó aquí a la retina, ¿no? Mira, el color rojo implica retina del campo temporal y aquí es retina del campo nasal, ¿sí? Entonces, llegó por la retina, ¿sí? Se, se hizo la transducción, se convirtió en señales eléctricas, viaja por el nervio óptico, inicia y finalmente lo que busca es llegar atrás, a la corteza visual, especialmente al área 17 de Broman, que es el área visual primaria. ¿Sí? Entonces viaja por el nervio óptico y aquí hay dos porciones interesantes. Este nervio óptico, el campo temporal, llega justo aquí a nivel del quiasma óptico y el campo nasal también, pero en este caso, en el quiasma óptico, este campo nasal del lado izquierdo con el campo nasal del lado derecho, o sea, ambos campos mediales, ambas fibras que llevan información de ambos campos mediales de la retina, aquí se entrecruzan en el quiasma óptico. Se entrecruzan, ¿sí? Hay un entrecruzamiento. Entonces, información de este ojo derecho viaja por el lado izquierdo gracias a esta decusación. Lo mismo con el otro lado. ¿Dónde se da? Por el quiasma óptico. Por eso se dice que, si bien es cierto, el quiasma óptico no es una región nerviosa, pero es una región anatómica ósea importante de la bóveda del cráneo, importante para la visión. Una lesión, un golpe, un tumor que se forme en la silla turca que comprima el quiasma óptico, ¿no? Que ya les ha hablado Samira de tumores o de órganos endocrinos, ¿no? De la hipófisis, que se formen aquí, compriman el quiasma óptico, dañen el quiasma óptico, simple y llanamente genera hemianopsia bilateral, o sea, pérdida de visión parcial de ambos ojos, pero de ambos ojos, bitemporal. Vamos a ver aquí más adelante. Ya, el quiasma óptico, punto de unión. Luego que han pasado el quiasma óptico, se unen ambas fibras de ambos lados y forman el famoso tracto óptico, o también llamada cintilla óptica, es lo mismo, tracto cintilla óptica. Y llegan a la última neurona, ¿sí? A la última sinapsis previa a la corteza visual. ¿Cuál es? La que les había hablado anteriormente, ¿no? El cuerpo geniculado lateral, o también llamado, tiene otro nombre, geniculado lateral dorsal del tálamo, o lateral externo. Ambos nombres manéjenlos porque puede que con cualquiera de los dos les vayan a confundir. Entonces, listo. Llegó aquí al cuerpo geniculado. Y aquí genera la última sinapsis para poder llegar a la corteza visual. ¿En qué forma son estas fibras de esta sinapsis? Estas fibras van a ser llamadas tracto genículo calcarino, también llamada radiación óptica, ¿sí? Tracto genículo calcarino o también llamada radiación óptica. Es el mismo nombre. Y luego está el colículo superior, que está por aquí aislado, pero que lo que permite es facilitar movimientos direccionales de ambos ojos. Una función. Bien, entonces recuerden, justamente aquí en el lóbulo occipital es donde va a estar el área 17 de Brodmann, ¿sí? Una persona con un accidente de tránsito, pucha, se dañó, se golpeó, algo pasó en esta porción del lóbulo occipital del cerebro, donde está la corteza visual primaria y secundaria. La persona así de simple puede perder la vista. Así de simple. De esto ya hemos hablado. Esto les van a preguntar mucho. Si se dañara, si fuera un daño del nervio óptico netamente aquí en la primera porción, o sea, aquí en el nervio óptico del ojo izquierdo, así de simple, si haces un corte aquí, no hay visión en el ojo izquierdo, se pierde la visión. Ceguera ipsilateral, o sea, del mismo lado del ojo izquierdo, del mismo lado de la lesión, por eso es ipsilateral, del mismo lado. Si hubiera un daño a nivel del quiasma óptico, y esto es lo que más preguntan en los exámenes, va a haber pérdida de la visión de qué. Miren, ¿quién se pierde aquí? De ambos campos, de ambos campos de la retina, de ambos campos de la retina, nasales.
Pero recuerden que la imagen ingresa invertida. Por lo tanto, lo que se va a perder realmente, si esto es el campo de la retina nasal, pero el campo de la visión temporal. Recuerden que ingresa invertido. Recuerden que ingresa invertido. Pues es una hemianopsia. Al final lo que se va a dañar es esto que están viendo, ¿no? La parte temporal, ¿sí? Por esta inversión. Entonces, eso es hemianopsia. Hemi significa mitad, pérdida de visión parcial, de ambos lados, bilateral, heterónimo. Tercero, hemianopsia contralateral homónima. Allá, si se dañara aquí, por ejemplo, a nivel del tracto óptico, va a ser una hemianopsia contralateral homónima. O sea, va a ser del lado contrario. O sea, una parte de este lado se va a perder porque recuerden que es una fibra que viaja de esta parte, de aquí, el lado, la porción medial. Aquí se corta y pues una hemianopsia contralateral homónima. Es lo mismo acá, ¿no? Si se hubieran dañado aquí en la radiación óptica o también llamado tracto geniculocalcarino, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, va a ser una hemianopsia contralateral homónima, lo mismo de acá, pero va a haber conservación macular. ¿Por qué? Porque esta última vía, me había olvidado decirlo, esta última vía de radiación óptica es lo que genera la fobia principalmente, ¿no? La agudeza visual se da aquí en esta última vía. Entonces, si esto se daña, se pierde la agudeza visual, pero sí va a haber de la mácula, que es lo que envuelve, o sea, que está ahí cercano, en la zona cercana a la fobia, sí se va a mantener. Hay una conservación macular. Otra ruta de la función visual, bueno, esto ya lo dice el Guyton, ahí se los coloco para que lo tengan en cuenta por los exámenes. Ah, voy a dejar hasta aquí esta clase. Mañana lo continuamos porque tengo una reunión de aquí. Entonces, esta es la primera parte de sistema visual. Si ustedes han visto, es un tema complejo, es un tema largo, pero espero que lo puedan repasar con calma previo al inicio de clases.